In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo. Para Para sempre sempre seja louvado. Hermanos, celebramos el 17º domingo después de Pentecostés. Hoy escuchamos en los medios de comunicación la idea de que se está tratando de inaugurar una religión mundial. Esto es producto de la mentalidad relativista que prevalece en el modernismo que ha contagiado a la Iglesia desde, mejor dicho, a muchos hombres de Iglesia, sobre todo de la jerarquía, y a muchos teólogos desde finales del siglo XIX en adelante. Esto se fue preparando lentamente pero eficazmente hasta el Concilio Vaticano II, y en el Concilio Vaticano II encontramos este relativismo expuesto en el documento sobre la libertad religiosa, en el que se refiere a la colegialidad y en el que se refiere al ecumenismo. Alguien hablaba de que los documentos del Concilio Vaticano II tenían a lo largo de sus textos verdaderas bombas de tiempo que a su tiempo explotarían, valga la redundancia. Y hoy están explotando todo este infame relativismo que va precisamente contra el mensaje nuclear y esencial de nuestra fe. Solo hay un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una sola esperanza de vuestra vocación. Uno solo es el Señor, una sola es la fe, uno solo es el bautismo, un solo Dios Padre de todos, que está sobre todos y sobre todas las cosas y en todos nosotros, y un único mediador entre Dios y los hombres, Dios igual al Padre, según su naturaleza divina, consustancial a nosotros, según su naturaleza humana, Jesucristo nuestro Señor. No ha sido dado otro nombre bajo el cielo por el cual podamos salvarnos, sino es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es esencial. Y una sola iglesia. Cristo no fundó, no dijo a Pedro, sobre estas piedras edificaré mis iglesias. Dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por tanto, el cristianismo, la Iglesia Católica, es la única iglesia verdadera, la única iglesia auténtica, y a través de ella encontramos la salvación. Y la Iglesia Católica es necesaria para la salvación. Incluso aquellos hermanos nuestros que por ignorancia invencible no han podido conocer el Evangelio y quizás practicaban religiones paganas, precristianas, sin culpa, porque nacieron en ese ambiente, pero obedecieron aquella ley natural escrita en nuestro corazón, que son los 10 mandamientos, e hicieron todo el esfuerzo para vivir de acuerdo con esa ley, pueden alcanzar la vida eterna, pero siempre a través de la mediación de Cristo en su iglesia. En este sentido, la iglesia es necesaria para la salvación y ninguno se salva fuera de la mediación de esta iglesia. Por tanto, equiparar al cristianismo, hablar de una religión universal, que es una especie de cóctel, una mezcla
de diversas espiritualidades y diversas doctrinas, judías, budistas, hinduistas, musulmanas, y paganas, religiosidades populares, estilo Pachamamas, y crear un líder de esta nueva religión universal es obra del anticristo. Y esto debe quedar muy claro en el relativismo en que hoy vivimos, porque todos nosotros en mayor o menor medida somos víctimas de este relativismo que rebaja nuestra fe, que convierte nuestra fe católica en un producto barato de feria y no en el tesoro que debe ser custodiado con todas nuestras fuerzas y que debe ser custodiado por el sumo pontífice, los obispos y los sacerdotes. Hoy asistimos a un desmadre escandaloso de la doctrina católica. Se habla de la ortopraxis, como que ésta estuviera por encima de la ortodoxia. No puede haber verdadera pastoral, verdadera praxis, si no brota de una auténtica y verdadera doctrina. Porque si yo pienso de una manera equivocada, actuaré de una manera equivocada, por más papa, sacerdote o obispo que sea. Si pienso correctamente, la verdad revelada en el depósito de la fe apostólica, custodiada a través de los siglos, transmitida por la tradición y protegida e interpretada por el magisterio verdadero y genuino de la Iglesia, entonces mi pastoral, mi modo de vida será correcto. Esta es la gran aberración que hoy padecemos en la Iglesia. Esta fractura, esta esquizofrenia teológica, espiritual y pastoral entre la doctrina y la práctica. Por eso vemos tantas aberraciones litúrgicas, tanta confusión moral y tanta desorientación, incluso entre aquellos que se llaman católicos y que creen estar en la verdadera Iglesia Católica. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, un solo mediador. Porque si para salvarnos vale tanto ser budista como musulmán o judío, Cristo ha venido en vano, la redención de Cristo carece de valor, no tiene sentido, y somos los más desgraciados de los hombres. Esto tenemos que recordarlo. Hoy hay una especie de espíritu ecuménico, de espíritu dialogante, que a mí me produce verdadera urticaria, porque en el fondo es traicionar la propia fe católica para ganarse las simpatías de quienes no son católicos e incluso de los anticatólicos, de los escépticos, de los miembros de comunidades eclesiales separadas e incluso de los ateos. Por eso los enemigos más temibles de la Iglesia no están fuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia. Y esto debe quedar muy claro. En el Santo Evangelio, recuerdan ustedes que el Señor en el Sinaí dio a su pueblo los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Por algo fueron escritos en tablas de piedra. Esto lo dice un sacerdote norteamericano que ha sido perseguido por su obispo y excluido. Y dirigiéndose a Francisco, dice: Señor Francisco Bergoglio, usted dice que los mandamientos son
simplemente ideales, relativos, y que lo importante es encontrarse con Cristo. Pero no es así. Los mandamientos son permanentes y sólidos. Por eso fueron escritos en tablas de piedra y son parte de la ley natural que está en todo ser humano. El respeto a los padres, el no mentir, no matar, no fornicar, no adulterar, no robar. Eso está presente en todas las culturas y civilizaciones, como lo ha demostrado la antropología, incluso el estructuralismo. Todo está en el corazón humano. Y hay una contradicción. Si lo importante no son los mandamientos y el encuentro, sino el encuentro con Cristo, entonces no tiene sentido la conversión. No sirve para nada la confesión. Porque yo dentro del pantano y la podredumbre de mis propios pecados puedo relacionarme con Cristo. Pero ese Cristo con el que me relaciono no será el verdadero Cristo, sino una creación demoníaca de mi propio subconsciente de mi inconsciente para justificarme a mí mismo mi modo de vida. Porque quien no vive lo que dice creer, termina creyendo en su modo de vida. Y en el fondo de todo hay un desprecio a la iglesia, un desprecio a la revelación, un desprecio a la tradición sacrosanta que ha sido transmitida a través de los siglos. A más de estos mandamientos, y en el catecismo de niños nos enseñaban, los 10 mandamientos se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y el Señor le recuerda a este doctor de la ley, a este teólogo, que le pregunta hipócritamente para tentarlo: maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Este es el mayor y el primer mandamiento. Pero el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Los doctores de la ley habían sobrecargado al pueblo elegido con más de 611 preceptos o normas que debían observar para ser agradables a Dios. Y en nombre de vuestras tradiciones, les reprochará Jesús, habéis cancelado la palabra de Dios. 611 preceptos. ¿Cuántos pasos hay que dar en el día sábado? Si se puede encender la luz el día sábado o no se puede encender. Y 1000 cosas por el estilo. Jesús nos está diciendo: ustedes con esa religiosidad puramente carnal piensan que multiplicando los preceptos y las costumbres religiosas van a agradar a Dios. No, si toda la ley, toda la voluntad de Dios se sintetiza y se resume simplemente en amar a Dios y amar al prójimo. Porque, y esto olvidamos con frecuencia, nosotros los católicos cristianos, olvidamos con frecuencia que es imposible amar de verdad a Dios si no amamos al prójimo. Y que es imposible amar al prójimo si no amamos a Dios. Son 2 amores que se alimentan mutuamente, que se nutren mutuamente y que se manifiestan como un solo amor, como las 2 caras de una misma medalla. Alguien decía, no me acuerdo si Chesterton, este
gran católico converso inglés, que decía: muchos creen amar a Dios porque no aman a nadie. Y efectivamente, se ve a veces en las vidas comunitarias, de los monasterios, de los conventos, en las parroquias, gente muy devota y muy piadosa, que cumple no solo los 10 mandamientos, sino más costumbres y prácticas de piedad, y piensa que ama a Dios, pero no ama al prójimo, porque tiene una lengua larga, critica, murmura, calumnia, pero cree amar a Dios. No, hermanos, esta es una ilusión y una tentación que viene del demonio, el hacernos creer que solamente las prácticas religiosas y sentimentales nos hacen agradables a Dios. No podemos amar a Dios sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. Y de hecho, seremos juzgados en este capítulo incómodo. No me acuerdo, si no me equivoco, es el 24 o 25 de San Mateo, en el juicio final. Seremos juzgados sobre nuestro amor a Dios, sí, pero en la persona de nuestro prójimo. Venid, benditos de mi Padre, al reino que os tengo preparado desde antes de todos los siglos. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me vestisteis. Fui forastero, extranjero y me acogisteis. Estuve preso y vinisteis a visitarme. Estuve enfermo y me asististeis. Pero Señor, ¿cuándo te vimos en estas visiones? Cada vez que hicisteis, que ayudasteis a mi prójimo, a mis hermanos enfermos, desnudos, extranjeros, forasteros, prisioneros, enfermos, hambrientos y sedientos, a mí lo hicisteis. Y dirá a los demás: id malditos al fuego eterno, porque estaba necesitado, hambriento, sediento, etc. Y nunca me asististeis. Pero Señor, ¿cuándo te vimos en esto? ¿Y cómo dices que no nos conoces y nos mandas al fuego eterno? Si nosotros no dejábamos de hacer tantas devociones y prácticas religiosas en las iglesias de la parroquia, si dábamos dinero para las procesiones, si ayunábamos, no solo cuando estaba prescrito, sino cuando los días de entre semana, si adornábamos con telas lujosas, con vestidos lujosos y con joyas, las imágenes de tu madre, las propias imágenes tuyas. ¿Y cómo nos dices ahora: id malditos al fuego eterno? Señor, eres injusto. Pero el Señor dice: no, no os conocí, porque vosotros no supisteis reconocerme, no supisteis encontrarme, no supisteis verme en aquel hambriento, en aquel sediento que te fastidiaba y al que tú le decías: anda y trabaja. O le dabas aquellas monedas que te estorbaban para que no te rompan el bolsillo. Y nunca tuviste piedad de los prisioneros ni de los enfermos. Vivías encerrados en la torre de marfil de vuestra religiosidad sentimental y a veces hasta supersticiosa. Y no supisteis reconocerme. No supisteis ver mi rostro en el rostro sufriente de tu prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Aquí está toda la ley y todos los profetas. Y finalmente el Señor revela discretamente su condición divina. Efectivamente, uno de los salmos atribuidos a David, dice David: dijo el Señor a mi Señor, es decir, al descendiente de David, al hijo de David: siéntate a mi derecha
mientras pongo a tus enemigos como escabel de tus pies. Entonces el Señor les dice, ¿cómo es que David llama Señor a un descendiente suyo, a un hijo suyo, cuando su hijo es el que debería llamarle Señor a David? Y quedaron estupefactos. De manera implícita, el Señor estaba diciendo, yo estoy sobre David. Y ustedes saben que Salomón, David, Abraham eran los grandes personajes del judaísmo. Y el Señor, al decir que está por encima de David, está diciendo que Él es Dios. Él es Dios. No es Jesús un simple profeta, no es el hombre simpático, el Jesús amigo, el Jesús cómplice, no es el Jesucito de azúcar, el Jesucito dulzón, es el hombre Dios entre nosotros. A lo largo de la historia ha habido siempre este movimiento pendular en la teología y en la pastoral, de subrayar obsesivamente la humanidad de Cristo, vaciándole de su condición divina, o de insistir únicamente en su condición divina, alejándolo de nosotros porque no es hombre como nosotros. No, es Dios y hombre, consustancial al Padre según su divinidad, como decía al inicio, y consustancial a nosotros según su humanidad, asumida en el vientre inmaculado y virginal de María Santísima. Que ella nos ampare y nos guíe para ser fieles a nuestra verdadera fe. Así sea. Alabado sea Jesucristo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.